empiezo la grabación y pongo pantalla completa. Ahí sí. Bueno, eh, el listado de lo que puse acá es... tengo una divergencia entre lo que se ve en la tablet y lo que se ve en la... en- y voy a compartir pantalla, eso faltó. Gracias, sí, 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 sí. Algo más había que hacer. Ahí estamos. Compartimos pantalla y pestaña de Chrome, compartir. Ahí está. Y entonces acá F11. Ahora sí. Ahora estamos todos en lo mismo, en la misma cosa. No, tengo un problema igual con entre la tablet y lo que veo en la Jamboard de la tablet y lo que veo en la compu no dice lo mismo, pero no sé por qué, porque ya lo abrí y lo cerré como 5 veces y sigo sin entender qué es lo que pasa. Pero bueno, lo que les decía entonces es que vamos a empezar con el espacio y lo primero que vamos a ver son los axiomas y las definiciones que tienen que ver con estos axiomas, que va a ser muy rapidito también porque son prácticamente los mismos que teníamos en el plano, solo que cambia nuestro conjunto universal. Ahora tenemos que el espacio es un conjunto infinito de puntos, ¿sí? Y tenemos subconjuntos propios, que son los que están definidos en el axioma 2, que son planos y rectas. Y necesitamos agregar algunos axiomas que tienen que ver con que tenemos que diferenciar a estas rectas del- de los planos, ¿no? Entonces, el axioma 1 decía, el espacio es un conjunto infinito de puntos. El axioma 2 dice, planos y rectas son subconjuntos propios del espacio. El axioma 3 es el mismo que teníamos antes de la recta. Dados dos puntos distintos del espacio, hay una única recta a la cual ellos pertenecen. Y acá este viene a ser un axioma nuevo, el 4, que dice que si dos puntos distintos de una recta A están en un plano pi, entonces A está contenido en pi. Ven, ahí la A yo la veo en la tablet y no la veo ahí, así que lo voy a volver a repetir. Ahí puse una A. A está contenido en pi. Y, o sea, esto es importante porque en este axioma 4 lo que nos está diciendo es que si tenemos el plano y la recta no es algo que entre y salga del plano. Que lo pinche y siga para abajo, y ¿se entiende? Entonces nos está diciendo el axioma 4 que eh, si bien la recta es un subconjunto propio del espacio, también resulta un subconjunto propio de un plano donde está incluido. ¿Se entiende? Entonces, si tiene por lo menos dos puntos en el plano, está totalmente contenida en ese plano. Vamos a... Eh, el punto 5 es el que dice que tres puntos no alineados eh, determinan un único plano al cual ellos pertenecen, y como yo agregué distintos cuando lo dije, eh, ese plano es único si los tres puntos no están alineados. O sea, si uno dice, dado tres puntos no alineados A, B y C, existe un único plano al cual ellos pertenecen, podría ser una forma alternativa de decir lo que está dicho acá. Acá dice, dados tres puntos cualesquiera A, B y C, hay un único plano al cual ellos pertenecen, y este plano es único si los tres puntos no están alineados. Es lo mismo una formulación que la otra. Eh, y entonces, hasta ahí venimos definiendo qué entendemos por las relaciones que hay entre puntos, rectas y planos, ¿sí? Que los puntos son los elementos de los conjuntos rectas y planos, que dos puntos determinan unívocamente una recta y tres puntos distintos y no alineados determinan unívocamente un plano. Y fíjense que los axiomas 6 y 7, 6 y 7
son los que antes eran 4 y 5 de la recta del plano, ¿no? Porque los axiomas 6 y 7 son los que nos dan la noción de orden. Entonces, ¿a quién se la ordena? A la recta. Así que los axiomas 6 y 7 son exactamente los mismos que los axiomas del plano 4 y 5, porque son axiomas de la recta, no del plano, sino de cómo ordenar los puntos de una recta. El axioma 6 habla de esta cuestión de que una recta, dada una recta, la podemos dar dos órdenes posibles, o de acá para allá o de allá para acá, pero fijado uno de ellos, siempre podemos decir, dados dos puntos, cuál está primero que cuál. O sea, si me decido a usar este orden, A sigue a B, ¿sí? Por más que no sea el orden usual, si yo elegí ese orden, me voy a encontrar en ese orden a B primero que a A, ¿sí? Entonces B es anterior a A por el orden que se me ocurrió elegir en este momento. Y el axioma 7 tiene que ver con, dados dos puntos, siempre hay uno entre, y dado uno, siempre existe otro que lo precede y otro que lo sigue. Esto significa que la recta es un conjunto denso de puntos y que tampoco tiene ni primer ni último elemento, ¿sí? Estoy mirando acá en el libro qué cosas necesito para... porque hay definiciones y cosas. Estos, yo les bajé ya en la PEDCO los apuntes hechos en PDF de estas cosas. Si estuviéramos cursando, les doy un ejemplar del libro a cada uno. Es probable que si nos podemos llegar a juntar en algún momento se los pueda dar. Tendría que ir a Pasaje Gutiérrez primero a buscar los libros. pero, pero la idea es que tengan un recuerdo lindo de la materia, que es el libro de Cristina del espacio, de lo cual estos apuntes que ustedes tienen ya algunas correcciones y algunas cosas extras que lo que está en el libro, pero es bonito tener un libro siempre. Así que, bueno, acá veo que necesitamos la definición de recta y plano secantes. Cuando una recta y un plano son secantes, cuando tienen un único punto en común, ¿sí? Un plano y una recta se llaman paralelos si no son secantes. Las definiciones de rectas secantes es igual que la del plano. Dos rectas son secantes cuando tienen un único punto en común. Y lo que cambia con respecto a las rectas, que ya no nos alcanza con decir que si dos rectas tienen intersección vacía son paralelas, porque tenemos la posibilidad de rectas que se conocen como alabeadas. ¿Escucharon, no? Hablar de rectas alabeadas, que son rectas que tienen distinta dirección, pero se encuentran en distintos planos. Lo más, en una habitación que sea un paralelepípedo recto rectángulo, hay una recta que está en el piso y una que está en el techo, pero en otra dirección que la del piso, es un ejemplo de rectas que son alabeadas y no... esperen que... Vir, estoy en clase. Te llamo yo en media hora. Dale. Ahí estamos. Entonces, rectas alabeadas, cabe la posibilidad, a ver, bueno, se los podría mostrar, no, pero tampoco porque el OBS no me deja ver la cámara. Pero bueno, la idea sería con dibujitos, que puede pasar que estén las dos rectas en planos distintos, digamos, y entonces esas dos rectas no se están cortando porque están en planos separados, ¿no? Igual también podría ser que estuvieran en planos secantes, ¿sí? Porque es difícil que dos planos no sean secantes.
y una recta que está por acá y otra que está por allá, eh, no son alabeadas también porque no tienen forma de cortarse, ¿sí? Entonces no es necesario que para que dos rectas sean alabeadas que estén contenidas en planos paralelos. Pueden estar contenidas en planos secantes, pero también se pueden encontrar planos paralelos que las contengan. Pero entonces ahí es donde yo había previsto que podíamos tener una diapo más, porque entonces tenemos entre recta y plano, las intersecciones posibles son secantes y no secantes. Secantes entonces sería que la intersección entre esas dos es exactamente un punto, y no secantes nos decía la definición eh, que es la otra opción, ¿no? Si no son secantes, tenemos dos posibilidades: que no haya puntos, ¿sí? Sí, es como, a ver, este está grabando. Voy a mirar acá. Y este se interrumpió, sí. Pestaña de Chrome. Es que se me salió la... No apareció el salvapantallas de mi compu y eso parece que desactivó algunas cosas. Ahí vuelvo con... Está complicado el día de hoy, viene interrumpido. Bien, entonces las posibilidades nos decían que teníamos secantes o no secantes, que sería que no hubiera puntos, ¿sí? Que ahí es donde los vamos a llamar paralelos, o sea, plano y recta paralelas, o que haya más de un punto, que es lo que nos decía el axioma, que ya no me... A ver, miremos en la página anterior, el axioma sin... No, el 4, ¿sí? Si hay más de un punto, toda la recta está contenida en... Entonces, esta sería que A está contenida en pi, con lo cual A intersección pi sería todo A. Va más lento de lo que yo escribo. Bueno, entonces esto respecto de recta y plano, tenemos estas tres posibilidades. Acá ya la palabra paralela no es que si empezamos de cero no estaríamos habilitados a usarlos, pero la idea es que no estamos empezando de cero. Ahora vamos a ver prontamente que estos axiomas del espacio me recuperan, cuando un plano queda fijo, se recuperan todos los axiomas que teníamos en el plano. Entonces eso nos va a permitir utilizar resultados del plano en el espacio también. Y bueno, vamos a mirar ahora qué podemos hacer si tenemos dos planos, ¿no? Si tenemos alfa y beta, ¿qué podría pasar con la intersección entre ellos? Una posibilidad sería vacío, otra posibilidad sería un punto, y también habría más de un punto. ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar con la intersección de dos planos en el espacio? Claro, o sea, estos dos no son distintos. Si dos puntos tienen si dos planos tienen un punto en común, tienen una recta en común, ¿sí? Entonces, en realidad no es que sean lo mismo, porque también podrían ser que alfa y beta fueran iguales, ¿no? O sea que las tres posibilidades, vamos a escribirlo mejor, pero más de un punto podría... Entonces, la otra posibilidad sería la recta A, y la otra posibilidad sería que alfa y beta fueran iguales. Entonces, en el primer caso, ya escribí pero no aparece, no sé por qué. En el primer caso tendríamos vacío, no sé qué pasó, ahora no quiere
no conecta lo que hice en la tablet con lo de... Yo escribí un montón más en la tablet y no me parece. En la pizarra de la compu tampoco. Es como... No lo... Sí, por eso. Que, que está en el... Ah, ahí se actualizó. Ahí se actualizó. Bueno, tarda un cachito, no sé. Debe haber alguna demora con mi internet que... hoy no estoy en el lugar que tiene mejor internet, así que... eh, bueno, entonces tenemos estas tres posibilidades que es más parecido a lo que nos pasaba en el plano, ¿no? Dos rectas podían ser eh, con intersección vacía, un solo punto o coincidentes. Acá estaríamos eh, en estos tres casos donde vamos a decir que los planos son paralelos en estos dos y que los planos son secantes cuando nos dé una recta A que sea la única intersección, ¿no? Que A sea igual a alfa intersección beta. Y ahí tendríamos entonces eh, planos secantes. Esa demostración de... Este sería uno de los primeros teoremas que acá lo anoté en la siguiente diapo. Dos planos con un punto en común tienen una recta en común a la que dicho punto pertenece. Pero para poder demostrarlo necesitamos tener el axioma 8 que aparece acá primero, ¿sí? Que es justamente el parecido al axioma 6 del, eh, del plano, que nos divide un plano divide el espacio en dos sectores que vamos a llamar semiespacios, ¿sí? Y entonces, si uno tiene un punto de un lado de un semiespacio y del otro lado del semiespacio, el segmento que los une corta al plano que divide el espacio en dos partes, ¿sí? Y si los dos puntos están del mismo lado, ese segmento no lo corta. Entonces ahí tenemos que volver a dar las definiciones de conjunto de figura convexa en el espacio. Ahora, ¿se acuerdan que una figura era convexa si cualesquiera dos puntos de la figura, eh, el segmento que ellos determinaban queda totalmente contenido en la figura, ¿sí? Ahí es donde eh, había que distinguir entre que un polígono era solamente el borde contra una región poligonal que sí es una figura convexa. Y acá en el espacio, ahora cuando veamos los poliedros, también vamos a definir como poliedro solamente a la cáscara cuando queramos, pero le vamos a decir poliedro convexo al que no tenga entraditas, a aquel cuyo región poligonal sea convexa, ¿no? Entonces ahí entran un montón de cuestiones y para demostrar el teorema que acabamos de mencionar respecto de la intersección de dos planos, necesitamos usar este axioma 8 y el otro teorema que les puse acá, que puse proposiciones porque este teorema es en el plano es un axioma, ¿sí? Este es el axioma de división del plano, que si uno tenía un plano y una recta contenido en él, un segmento que uniera dos puntos, uno de cada semiplano, cortaba y cada uno de los semiplanos era una figura convexa. Entonces, teniéndolo en el espacio, sale como consecuencia el axioma del plano, o sea que mirado desde tener toda la teoría del espacio, la teoría del plano viene a ser un subconjunto, vienen a ser... hay que volver a demostrar algunas cosas como esta, que era axioma
cuando uno lo tenía con los axiomas del plano. Ahora, si uno puso el axioma 8 del espacio, se puede demostrar. Entonces, por eso puse proposiciones y no teoremas, porque en el plano este no es un teorema, sino que es un axioma. Y a ver, que miro en el libro un cachito de... dos planos que tienen como intersección una recta se llaman secantes, paralelos en otro caso. Y también podríamos probar, y ahora tendríamos que también enunciar la posibilidad de el axioma de paralelismo, que no lo vamos a retrasar como hicimos en el plano, que primero dimos los axiomas de transformaciones rígidas para después hablar del axioma de paralelismo, justamente porque en el plano lo que nos pasaba era que volvamos al plano para recordar un poquito. Entonces, en el plano, dado un punto y una recta tal que el punto no pertenezca a la recta, podíamos demostrar que existe una recta paralela a la recta A que pasa por P, usando transformaciones rígidas, porque marcamos un punto R de la recta A, el punto medio, ¿sí? Y armamos una simetría respecto de M de la recta A y obtenemos la recta A', que podemos mostrar que tiene intersección vacía con A. Entonces, retrasábamos un poco el axioma de paralelas en el plano, porque así podíamos darlo postulando solamente la unicidad y sin necesidad de decir la existencia. Si uno quiere poner antes de dar transformaciones rígidas el axioma del plano que tiene que ver con paralelismo, tiene que postular existencia y unicidad. Pero lo cierto es que la existencia no hace falta postularla porque se puede demostrar. Lo que no podemos saber es, lo que sí tiene que ser parte del axioma, es que si yo sé que B es una recta paralela a A por P, ¿sí? Necesito el axioma para decir que A' y B son la misma recta. Eso es lo que me está diciendo el axioma del plano, ¿sí? Entonces, el axioma 10 en el plano hablaba de postula unicidad de la paralela. Bueno, entonces, como acá en el espacio toda esta cuestión del axioma de paralelismo también lo retrasábamos en el plano para poder mostrar que se puede hacer bastante geometría sin poner el axioma de la paralela, lo cual significa que todos esos teoremas van a ser válidos al menos en la hiperbólica, que no teníamos que modificar ningún axioma, ¿sí? Retrasábamos un poco de poner este. Pero como ya toda esa historia la contamos y tenemos idea de que existen otras geometrías posibles donde uno niega la existencia o la unicidad y aparecen esas cosas, entonces acá podemos contar que tenemos, a ver, bien, podemos nombrar un axioma 9, ¿sí? AE9, que dice que dados un punto y una recta, A y P que no pertenezca a, existe
acá estoy diciendo existe porque todavía no tengo los axiomas de transformaciones rígidas, ¿sí? Existe única recta A' paralela a A por P. Me gusta que no me quede una paralela. A por P, todas contenidas en el plano que forman P y A. Y acá aprovecho, ya en realidad vamos a usar una primera notación de anotar el plano formado por el punto P y la recta A, que es único, por el axioma 4 creo que era, y a ese los planos en general los podemos anotar con letras griegas también, ¿sí? Acá no tenemos un único plano como teníamos en la primera parte de la materia, que el que llamábamos pi, entonces se usan mucho las letras griegas alfa, beta, gamma para designar planos, también pi, omega y alguna otra de las griegas que se suelen usar, casi siempre se las denota con las griegas mayúsculas, ¿sí? Entonces también vamos a agregar este axioma 9, ahora sí, con la salvedad de que el existe en realidad hace que sea redundante el sistema axiomático, pero a esta altura, si lo queremos poner ahora, antes de poner transformaciones rígidas, tenemos que postular también la existencia, ¿sí? Entonces, lo que sí es importante es que fíjense que me está diciendo que si tengo la recta A y el punto, no sé si me sale bien el dibujito, a ver, vamos a hacerlo más chiquito. Si tengo la recta A en este plano y P no pertenece a ese plano, hay infinitas rectas que no cortan a A, ¿sí? Pero de todas ellas hay una única paralela que pertenece a este plano, ¿sí? O sea, acá hay una única que está en el plano P y A, y todas estas otras no son paralelas a A, porque entonces necesitamos, para decir que dos rectas son paralelas en el espacio, a la condición de que su intersección puede ser vacía o toda la recta, hay que agregarle de que las rectas son coplanares. O sea que A y B son paralelas en el espacio si son coplanares, bueno, no me va a alcanzar, y A intersección B es vacío o una de ellas, ¿sí? O son coincidentes. Pero es importante que para decir que dos rectas sean paralelas tienen que ser coplanares. Bueno, me fijo un cachito más a ver si queda alguna cosa. Sí. Que están incluidas las dos en el mismo plano. Claro. Que eso no puede pasar con las alabeadas. O sea, si uno trata de meter dos rectas alabeadas, es imposible meterlas en un mismo plano. Entonces, que tenga intersección vacía no es una condición suficiente para decir que dos rectas son paralelas. Necesitamos agregar algo que es, sí. Sí, puede ser. Puede ser, pero igual yo estoy ahora siguiendo la anotación del... ¿Cuál es el axioma 9 que vos tenés? ¿Del libro? Sí. Ese es el 8. Lo puse como 8. Ese. Porque esto, claro, sí, eso es lo que
eh, lo que pasa, la diferencia entre el apunte que yo les puse, porque esta fue los apuntes que están en PDF, que se los puse en la PEDCO, son posteriores a la edición del libro, porque Cristina quedó un poco amargada con el libro porque tiene unas erratas medio feas por el final, porque hay un teorema que no está bien escrito. Nada muy grave, pero para un matemático publicar algo que no está del todo bien es como feo. Entonces ella estaba un poco amargada con el libro y quiso hacer eh, una reedición, y entonces se le ocurrió un poquito posteriormente decir que este axioma, en vez de ponerlo tan pronto, lo retrasaba un poquito también. Entonces, entre el libro y los apuntes de PDF eh, no está la misma notación numérica, pero sí son los mismos 9 axiomas, estos primeros, que los otros. O sea, es una pavada en realidad. Lo que está cambiando es una diferencia de numeración, pero son los mismos 9 axiomas, solo que vos tenés el 9 como 6 y de ahí se te corrió todo y yo lo puse al final. Pero estoy siguiendo, como no todos los chicos tienen el libro del espacio porque no se los pude dar en mano, vamos a seguir más la anotación de lo que está en el PDF. Igual, cuando eh, cuando hagan un ejercicio o algo, citan por axioma, no importa si es el 5, el 8 o el 16, ¿sí? No hay mucho problema no somos muy exquisitas en que, aunque a veces nos, nos puede confundir pensar que si existe la posibilidad de que hubiera dos axiomas distintos que justificaran lo mismo, que casi no pasa, eh, estaríamos en problemas al corregirlo, pero siempre se puede charlar, así que lo vemos bien. Y bueno, lo último para el día de hoy, con la teoría, es ver qué pasa cuando uno, o sea, como consejo, revisen los apuntes, porque yo no estoy dando las cosas con toda la formalidad que se debe. Estos dos teoremas que mencioné no los demostré y en el PDF están demostrados, así que váyanse a mirar el apunte. Y por ahí me quedaron cositas sueltas de definiciones y esas cosas que los hice un poco rápido, pero eh, en el libro seguro, y no sé si en el apunte, capaz que tenemos que rebobinar el tema de los ejercicios, Andrea, haceme acordar que hay que revisar si en los PDF están los ejercicios, porque están en el libro, pero hay que mirar si están en el PDF. Y eh, uno de los ejercicios que está en el libro es justamente de que si que todos los axiomas eh, en un plano fijo eh, cumplen con la axiomática del plano. Entonces, si yo me quedo eh, varado en ese plano, ¿sí? No me estanco ahí y no me muevo de ese lugar, ¿sí? Si yo estoy en el plano y ahí hice el dibujito y no se actualiza, ahí va. Si estoy en el plano, por ejemplo, el teorema era el axioma 6 de antes, de que si tengo una recta A que divide al plano en dos semiplanos, ¿sí? Pero, ¿cómo vamos a definir semiplano en el espacio? Una posibilidad es la intersección de un semiespacio determinado por un plano que está en la recta A, distinto del que estoy mirando, ¿sí? Y entonces la intersección de este semiespacio, que vendrían a ser todos los puntos que están por acá en 3 dimensiones, con este plano de acá, ¿sí? Bueno, con A lo tendría que haber hecho, ¿sí?
esto va a ser un semiplano. Entonces es como que hay que ir adaptando las definiciones que damos en el espacio a las que tenemos en el plano. Por ejemplo, en el plano, un triángulo sigue siendo, en el espacio, un triángulo sigue siendo un triángulo. Pero un cuadrilátero podría tener el cuarto vértice no en el mismo plano que los primeros tres, ¿no? Porque estamos en el espacio. Entonces, eh, el último vértice lo levanto de la pizarra y tengo un cuadrilátero labiado. Entonces, ¿a qué voy a llamar cuadrilátero? Entonces hay que empezar a pensar en adaptar un montón de eh, definiciones que teníamos en el plano para que funcionen en el espacio, ¿sí? Pero vamos a considerar que todo lo que tenemos demostrado en el plano lo podemos usar, ¿sí? Entonces pasan cosas extrañas como que prontamente vamos a hablar de perpendiculares cuando en realidad todavía no definimos perpendicularidad en el espacio, ¿sí? Pero sí sabemos lo que son las perpendiculares en el plano. Entonces por ahí, haciendo un poco de artimañas, podemos trabajar con perpendicularidad en el espacio usándolo del plano y sin haber definido en el espacio. Y nos van a pasar estas cosas un poco. Lo importante es que, digamos, con diagramas de Venn, el espacio, que le hago esa E como a los conjuntos numéricos con doble cosita, contiene al plano. Entonces, los axiomas que yo estoy definiendo acá afuera, sigue restringidos al plano, hace que los axiomas que vimos en el plano sean válidos. ¿De acuerdo? Pero hay algunas de las cosas del plano que las tengo que arreglar un poquito para poder usarlas bien en el espacio. Un concepto importante que se generaliza del plano al espacio es el concepto de ángulo, ¿sí? Entonces fíjense que el ángulo en el plano era la unión de dos semirrectas con origen común no colineales, ¿sí? O sea, teníamos la semirrecta A y la semirrecta B, el punto O, que es el origen, y nuestro ángulo, vamos a ponerle un puntito A y un puntito AB acá. Nuestro ángulo era la unión de la semirrecta A con la semirrecta OB. Entonces, ahora que nos vamos al espacio, ¿qué podemos generalizar para tener un ángulo en el espacio? Una posible idea es generalizar cada una de las semirrectas y pensar en semiplanos. Entonces, si tengo un semiplano y le junto otro semiplano, ¿sí? La unión de esos dos semiplanos puedo pensar en que es un ángulo en el espacio, que además es como una bisagra, ¿no? Que, o sea, es como que se ve que se puede abrir y cerrar, ¿sí? Si le permitiéramos el movimiento a la geometría, pero de alguna manera las páginas de un libro, cuando uno las va abriendo o cerrando, da la idea de lo que yo tengo es un ángulo, ¿sí? Sin embargo, en esta noción de ángulo perdimos el vértice, pasó a ser toda una recta que voy a denominar arista del ángulo, y en realidad a este tipo de ángulo lo voy a llamar ángulo diedro. Y provino, este tipo de ángulo provino de generalizar la definición uniendo dos semiplanos en lugar de dos semirrectas. Pero otra generalización posible podría ser pensar en tener muchas semirrectas que nacieran en el mismo lugar, ¿no?
Y eso, por ejemplo, cuando uno tiene la puntita de una pirámide, este ángulo, que ya no queda otra que llamarlo ángulo, que está acá, tiene pinta de mucho ángulo y no perdió la condición de ser puntudo como era este de acá, el del plano, ¿sí? Entonces, cuando uno generaliza nociones del plano al espacio, por ahí tiene más de una generalización posible. Eso es entonces que tenemos estas dos eh, posibilidades para ángulos en el espacio. Vamos a llamar ángulo diedro o diédrico a la unión de dos semiplanos no opuestos definidos por una misma recta. Los semiplanos se van a llamar caras del diedro y la recta común arista del diedro. Fíjense que la notación es parecida a la que estábamos usando en el plano con semirrectas, poníamos AB con el sombrerito. Acá estamos poniendo alfa beta con, que son los dos semiplanos, con el sombrerito. Y esta casi no se usa, está ahí pero no es que se vaya a usar. Acá estamos distinguiendo la arista, ¿sí? Y un punto en cada una de las caras. Pero realmente esta notación no se usa. En general lo que hacemos es definir que alfa es el semiplano de arista A que contiene A, y entonces terminamos llamándolo alfa y listo, ¿sí? Y fíjense que acá esta segunda definición que tengo acá abajo es la de triedro, que es tener tres semirrectas con el mismo origen, unirlas y llamar ángulo triedro a la unión de los sectores angulares de los ángulos planos que 2 a 2 determinan. Si uno en vez de 3 semirrectas pone 5 semirrectas o n semirrectas, tiene un ángulo poliédrico. Entonces, bueno, con estas dos definiciones es que se me ocurría que estamos bien para terminar en la clase de hoy. Entonces, de alguna forma, los ángulos diedros, hay como dos tipos de ángulos en el espacio, y los ángulos poliedros son, a ver si, es como que si uno corta con un plano aparece un polígono ahí. En cambio, en los ángulos diedros, si uno corta con un plano, la sección es un ángulo plano. Estos ángulos diedros lo que pierden es que pinchan, digamos, y estos conservan que pinchan, pero no se pueden medir como si se puede medir este después si se quiere, simplemente por cortarlo por una sección recta. Entonces podemos dar una medida de ese ángulo. En realidad los ángulos poliédricos también se pueden medir, pero es más parecido a medir la superficie sobre una esfera y pensar en los radianes más que en otra cosa. Pero lo cierto es que necesitamos, en el espacio nos aparecen los dos tipos de ángulos y no son para nada iguales, ¿no? El ángulo diedro entonces es aquel que es la unión de dos semiplanos con arista común, y el ángulo poliédrico es la unión de sectores angulares determinados por semirrectas con origen común. Y para el ángulo poliédrico me estoy dando cuenta de que cuando tengo más de 3 semirrectas, algo hay que decir para distinguir entre ángulos poliédricos convexos y ángulos poliédricos no convexos. Creo que no lo copié del apunte, pero la definición que sigue a esta de triedro, que es para un ángulo poliédrico general, lo que pedimos es que cada uno de los sectores angulares, no están viendo porque estoy en la otra página, cada uno de los sectores angulares deje a las n-2 semirrectas restantes en el mismo semiespacio.
y con eso nos aseguramos de que el ángulo poliédrico que estamos mirando es convexo en el sentido de que si lo corto con un plano obtengo un polígono convexo, ¿sí? Pero nos podría interesar tener ángulos poliédricos no convexos, como cuando uno construye una estrella para el arbolito de Navidad que tiene entradas y salidas, o poliedros estrellados. Hay algunos ángulos que van para adentro y algunos ángulos que van para afuera, y entonces también y hay lugares donde hay un vértice donde algunos van para adentro y otros van para afuera, como, como poliedros, y entonces puede llegar a ser bastante complicado lo que pasa ahí. Pero es interesante ver que el concepto de ángulo plano eh, tiene más de una posibilidad cuando uno se pasa al espacio. Conservar la definición o conservar la formita, digamos, de alguna manera. Bueno, con esto termino con lo que quería contarles hoy.